Porque estamos en vivo en estos lugares que aparecen en escena, esperando lo que será el arribo de Barack Obama. Precisamente se aguarda con mucha expectativa en el barrio de Palermo, ya las inmediaciones de este tradicional lugar, lo que es la residencia de la Embajada Norteamericana en Palermo, están cerrados al tránsito. Estamos en vivo con Cristian Miniche, solo un adelanto porque tendremos detalles y además la agenda completa del día de mañana. Y vemos a los invitados solo para adelanto de lo que será el análisis, porque Cristian Castillo está en los estudios de C5N, él es dirigente del PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas, también está, entre otros, el analista internacional Jorge Castro, Oscar Laborde, el director del Instituto de Estudios de América Latina, y lo ven también a otro analista internacional, a Horacio Calderón, porque con Horacio Calderón vamos a empezar a hablar de otra noticia del día, pero que marca también lo que será la llegada, el arribo de Barack Obama por esta alerta mundial, lo que sucedió en Bruselas, nuevo ataque terrorista, 34 muertos, 200 heridos, el informe de otra noticia del día. Tenemos en este momento un número, pero no es final, no es oficial tampoco, pero se habla al menos de 13 muertos al aeropuerto y 20 probablemente, entre 15 y 20 dentro del subte. Ahora estamos cerca, a proximidad del aeropuerto, estamos a 10 minutos, pero como te digo, no hemos podido salir. Yo había ido a llevar a mis hijos a la escuela, y el más grande tenía que ir a la universidad y no pude ir, menos mal, porque son las líneas que fueron los problemas, las líneas de trenes, de metro, donde sucedieron los problemas. Así que, por suerte, no hubo clases en la universidad. Es que es un centro neurálgico, es el corazón de Europa, y ahí se mueven cientos, miles de funcionarios, trabajadores, ejecutivos, que además se mueven, pues lo que os comentaba, ¿no? Por donde está Guillermo, porque es que es el barrio europeo, está al lado del centro de la ciudad. Infinidad de personas que están atónitas mirando lo que está pasando, que no saben qué hacer, no saben si volver, si ir, y no saben lo que está pasando, y lo único que ven son fuerzas de seguridad y fuerzas de emergencia corriendo de un lado para otro. El subte es en particular una cosa terrible porque sucedió a las 8 y pico, l'ora pico, y hay por parte chicos que son víctimas del terrorismo dentro del metro. En este momento hablamos de 26, 28 muertos, fallecidos y casi 70, 80 feridos graves, que tenemos que analizar y tenemos que encontrar, porque es realmente un problema. Pero yo pienso que nos equivocamos en diciendo que es un problema francés o alemán o lo que quieras. Es realmente un problema general de radicalización de una parte de la población en nuestros países. Y es un problema en Bélgica, obviamente, pero bueno, tiene el mismo tipo de situación en otros lugares, muchos lugares en la Unión Europea. Y una vez más, lo que no podemos aceptar es que decir esa cosa de una comunidad X o Y. Es realmente una cosa de terroristas, hay terroristas de todos lados, de todos tipos. Frente a esta noticia, capaz te pasó, recordamos rápidamente lo ocurrido el último 13 de noviembre, ¿se acuerdan, no? La ola de ataques terroristas en París. Horacio Calderón es analista internacional. La primera pregunta que nos hicimos todos, Horacio, es ¿por qué Bruselas? ¿Perdón? ¿Por qué Bruselas? ¿Por qué el ataque terrorista ahí? Bueno, Bruselas es obviamente el corazón de Europa, está el cuartel general de la OTAN, pero lo que yo me pregunto es cómo, siendo el corazón, militar de la OTAN, Bruselas y Bélgica además, sí, bueno, ha tenido tanta capacidad las redes yihadistas para trasladarse desde Bélgica a Francia, atacar en noviembre y ahora, bueno, lanzar esta horrenda serie de ataques en el aeropuerto y en el metro de Bruselas. Sí. O sea, acá había una falla garrafal de seguridad. El Estado Islámico se adjudicó el hecho. Sí, yo no tendría conclusiones todavía. Sí. Pueden haber sido células vinculadas también a la red Al-Qaeda. De hecho, Al-Qaeda y el ISIS alientan con
con sus publicaciones que hemos analizado acá contigo, Rubén, y con Belén. Inspire es la de Al-Qaeda y David, la de Estado Islámico, han alentado los ataques contra justamente blancos blandos en Europa. De manera tal que lo que dijo ahí el entrevistado recién, tiene razón, este es un problema global, pero que hay que analizarlo también en sus mismas raíces. Y las raíces también incluyen la participación de grandes potencias de Occidente en la exacerbación del crecimiento del terrorismo al intervenir militarmente y derrocar gobiernos como el de Libia, como el de Irak y como el de Siria, que por lo menos por el momento es un intento, ¿no? La información también, como análisis, Calderón nos llevaba a que esto puede coincidir con lo que fue la última detención del único terrorista que salió vivo de la ola de ataques terroristas del 13 de noviembre. Pero al mismo tiempo, y lo sumamos sobre este punto también a otro analista internacional como Jorge Castro, uno leyendo otros especialistas, testimonios que llegan también desde Bélgica, a ver Castro si coincide, dan los tiempos de la logística que necesita, por ejemplo, el Estado Islámico para semejante ola de ataques terroristas. Hoy en Bruselas, con la detención, ¿puede ser una represalia o ya tenían planeado atacar en otro punto de Europa? Bueno, hay poco tiempo entre la detención hace 2 días de una de las figuras fundamentales del grupo terrorista que actuó en París en el mes de noviembre pasado y la ola de atentados que tuvieron lugar en el día de hoy. Lo que es seguro es que ISIS o Estado Islámico está llevando adelante una ofensiva generalizada en toda Europa, en donde el epicentro en este momento no está tanto en Bruselas, en Bélgica, sino los ataques que lleva a cabo en Turquía. En los últimos 3 meses, ISIS o Estado Islámico ha lanzado atentados terroristas, incluso atentados suicidas, en Ankara, la capital de Turquía, y en Estambul, la principal ciudad de ese país. Bueno, cerramos con Calderón su exposición, este punto. ¿Esto pone a toda Europa, al mundo en alerta otra vez, Calderón? Sí, está en alerta rojo, que tendría que haberlo tenido hace rato, el alerta rojo. Acá hemos, mirá, contigo y con Belén, anticipado hace 2 años ataques en Francia antes que se produjera el primero. O sea, acá el problema con los expertos estos europeos es que no leen los documentos de Al-Qaeda, no leen los documentos del ISIS, porque de lo contrario hubieran sabido perfectamente que el blanco primario es Francia. Y como bien dijo Jorge Castro, han atacado, por supuesto, Estambul, han atacado Ankara, pero hay que tener en cuenta que el gobierno de Turquía ha sido funcional, sino cómplice, del ingreso de grupos terroristas a Siria para derrocar al régimen de Bashar al-Assad. Te sumás hasta ahora, te reiteramos que en las noticias del día estamos en vivo, en minutos, las repercusiones, las imágenes de Barack Obama, 0:30 del miércoles será la noticia del día seguramente. Pasaron casi 20 años de que un presidente norteamericano no llega a la Argentina. Estamos en vivo en la residencia norteamericana en Buenos Aires. Te repasamos, por ejemplo, datos de la historia, que 3 mandatarios pasaron una noche, estuvieron en ese lugar, en ese palacio, en ese bello lugar de Palermo que ya está cerrado al tránsito. Pero no podemos dejar de lado esta noticia del día, lo que pasó en Bruselas, y preguntarle, Calderón, al respecto, si en estas estructuras del Estado Islámico ¿hay argentinos? Bueno, según el informe de Ali Soufan, el presidente del grupo Tufan, que lleva su nombre, ex agente del FBI, informe del año 2012, figuran 22 a 23 argentinos, sin nombre y sin apellido. Entonces, mientras a mí no me pongan nombre y apellido de esos supuestos miembros del ISIS de origen argentino, yo esto no lo doy por válido, porque soy una escuela realista, no me manejo con teorías conspirativas ni con datos que realmente yo no puedo comprobar. ¿Usted, Castro, sobre este punto? Mire, lo más importante es que son 2.000 los franceses nacidos en Francia que combaten en las filas de ISIS o Estado Islámico en el territorio que este grupo revolucionario del islamismo revolucionario controla en Irak y en Siria, y son 600 los belgas que realizan una tarea similar. Hay que tomar en cuenta de que el grupo terrorista que actuó en París en noviembre del año pasado, en su totalidad estaba compuesto por jóvenes de origen jóvenes franceses, con 1 o 2 generaciones de esa nacionalidad. En este sentido, este es un fenómeno que tiene su arraigo fundamental en las propias comunidades árabes islámicas de Europa y en especial de Francia.
se combate, Calderón, con la experiencia que tienen. Uno recuerda, y capaz en casa te pasó, esa noticia del 13 de noviembre que impactó al mundo, como la de hoy también, lo sucedido en esa ola de ataques terroristas. Y muchos especialistas, analistas, varios testimonios en esa oportunidad que llegaban de Francia, ¿se acuerdan cuando estábamos en vivo también en la plaza con varios testimonios de ciudadanos? Marcaban que no sabían cuándo podía pasar de nuevo. Pasó en el día de hoy y fue en Bélgica. ¿Se trabaja para que no aparezcan otra vez los terroristas con estos hechos como el de hoy, con 34 muertos, ocurrió en Bruselas? Información que capaz te enteraste, pero te damos más datos en el aeropuerto, en el metro. Todavía personas que continúan hospitalizadas, 200 heridos. ¿Se puede evitar? ¿Cuál es la alarma a nivel mundial y qué se está haciendo, Calderón? Lo único que se está haciendo, que yo veo lamentablemente, es cometer errores o lanzar intervenciones militares que justamente exacerban esta situación y convierten a países como Libia, Irak y Siria en semilleros del yihadismo. Pero además hay que tener en cuenta, Rubén, eso lo he anticipado acá varias veces y lo vuelvo a reafirmar ahora, esto es un continuo que va a desarrollarse a través de toda esta década. Vamos a ver ataques de manera intermitente y además, lamentablemente, yo querría anticipar, no sé si será en el plazo de un año, 2 años, veremos guerra de guerrillas, por lo menos en una fase inicial yihadista en Francia. Castro, ¿cuál es el escenario mundial? ¿Qué se hace, qué no se hace y qué se viene? Lo específico, característico del grupo denominado Estado Islámico, ISIS, es que además es un poder territorial, controla aproximadamente el 50% del territorio sirio, más del 60% del territorio iraquí. Esto le otorga una base de poder y una capacidad de acción que es distinta a la que tienen los otros grupos terroristas de este signo. En este sentido, lo que está ocurriendo en este momento en Europa es una ofensiva generalizada de esta organización, en donde el epicentro de los combates de esta organización terrorista se dirigen fundamentalmente a Francia, no a Bélgica. Ya le voy a preguntar por Obama, esta visita en la Argentina. Gracias, Calderón, por estos datos, por el ataque terrorista en Bruselas, para entender por qué ese lugar y qué fue lo que pasó. Gracias por la invitación. Nos metemos ahora en vivo en lo que pasa en la Embajada